saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Vamos con la segunda parte de nuestra sección de un tema en tres, y estamos viendo respecto al sometimiento. Aquella palabrita que a pocos les gusta porque a veces se malentiende, y como está asociada a la rendición y a la humillación, son situaciones contradictorias a nuestra naturaleza humana caída que está siendo renovada. Veíamos el día de ayer la consejería a través de Santiago, el hermano del maestro, donde se enseñaba el principio de someterse a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Hoy vamos a ver esto de una manera gráfica, a través de la triple tentación en el desierto. Ahora el divino maestro, nuestro Señor Jesucristo, nos va a enseñar a someternos a la palabra. San Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Y vamos a meditar bajo el título, Sométete a la palabra. Sométete a la palabra. San Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, dice así en el nombre del Señor Jesucristo, y leo la poderosa palabra de nuestro Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorases, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Sométete a la palabra. Alguien dirá, pero el pastor se está quedando ajeno. No. Estoy tanto como tú metido en este asunto. Sométete a la palabra y me someto a la palabra. La palabra de Dios, bien la Biblia la presenta de muchas maneras. Es un arma, es una herramienta, toma apariencia de martillo que quebranta la peña, según Jeremías, toma apariencia de lluvia, según Isaías, que va a producir fruto a su tiempo, toma apariencia de agua que limpia, en lo dicho por el Maestro en San Juan capítulo 15, versículo 3. Por la pluma del apóstol Pablo toma apariencia de arma, según Efesios capítulo 6, versículo 17, y es el arma más poderosa, conforme a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y es bien llamativo que es un arma de defensa y de contraataque. Es muy necesario para poder resistir al diablo y resistir la tentación, poder someternos a la palabra. Santiago, el escritor, hermano del Señor Jesucristo, nos enseñaba lo fundamental que es someterse a Dios. Pero para someternos a Dios de una manera efectiva, el ejemplo lo da el divino maestro. Él se sometió al Padre, pero en base a someterse a la palabra. Aquí en este pasaje es bien llamativo porque comienza el relato de Mateo y obviamente dentro de los evangelios sinópticos también aparece este mismo relato, aunque mucho más resumido, en San Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13, y también bastante en extenso
en San Lucas capítulo 4, del versículo 1 al 13. Y bien llamativo porque comienza Mateo, en su enfoque tan particular, declarando que quien llevó al desierto y permitió la tentación sobre el Señor Jesucristo fue el mismo Espíritu Santo. En palabras muy sencillas y entendibles, accesibles a todos, es Dios el que permite ciertos procesos. Los permitió sobre su propio Hijo, para que el Hijo, como dice el autor de Hebreos, en lo que sería el contexto de Hebreos capítulo 4, sirviese como el mejor y máximo sumo sacerdote, que intercede por nosotros, dado que Él experimentó todo en cuanto a la debilidad humana, pero sin pecado. Dios mismo, el Padre, y a través del Espíritu, permiten que el Hijo del Altísimo, nuestro Señor Jesús, fuese llevado al desierto, y después de un proceso de ayuno de 40 días y 40 noches, podríamos ir ya previo, después del bautismo, y ya iniciar su ministerio público, en este proceso tan difícil. Y fíjese que aquí hay elementos que son importantes de observar. El enemigo siempre va a atacar en el momento más vulnerable. ¿Por qué no apareció para tentar al maestro al inicio del proceso? Aparece al final. Y con lo primero que comienza la tentación es provocar que el divino maestro tuviese satisfacción rápida de la necesidad pertinente. Después de 40 días y 40 noches de ayuno, obviamente lo primero que surge es el hambre. Entonces el diablo, la tentación, siempre se va a mostrar como la salida efectiva, o se va a presentar como aquel que puede traer la solución al problema, o sencillamente va a presentar la tentación de que satisfagamos nuestra necesidad más rápida sin mediar en el asunto de observar si es que es pertinente o no. Y lo peor en cuanto a esta tentación es que no solo le dice que convierta las piedras en pan, sino que eso iba a ser un indicativo de que era el Hijo de Dios. En otras palabras, derrocha tu poder, demuéstrame que eres Hijo de Dios y haz ostentación pública delante mío de lo que tienes por esencia. Y si usted observa, al inicio el diablo comienza a trabajar desde la debilidad. ¿Tienes hambre? Y demuéstrame que eres Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Pero en todo momento el Señor Jesucristo se somete al Padre, como dice Santiago, resistió al diablo porque se sometió al Padre, y el diablo, el relato dice al final que lo dejó, huyó de él, que no significa que eso es algo para siempre. Constantemente van a haber tentaciones y momentos de debilidad. Constantemente el pecado va a estar a la puerta golpeando fuertemente. Pero para poder efectivamente someternos a Dios, el Maestro nos enseña la base de lo que es el sometimiento a la palabra. En todo momento el Señor se defiende con la palabra para contrarrestar el ataque y tentación del enemigo. Fíjese que ahora, como el Maestro niega satisfacer su hambre de una manera ilícita, contraataca con la palabra, el diablo también ahora va a argumentar con la palabra. Pero esto es lo que se denomina tergiversar la palabra, porque toma los textos fuera de contexto y a conveniencia. Dice el versículo 4, él respondió y dijo, ¿quién? El diablo, obviamente, escrito está, el Señor Jesucristo le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le cita Deuteronomio, le citó Deuteronomio, que era como la base del pueblo de Israel en cuanto al conocimiento de la Escritura. Es ahora donde el diablo también va a trabajar con la palabra. Dice entonces, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres Hijo de Dios, yo quiero que note, nuevamente va con este recurso, si eres Hijo de Dios, o sea, demuéstrame tu deidad, demuéstrame tu credencial de hijo, échate abajo. Y le cita la Biblia, pero de manera torcida. Le cita el Salmo 91 en 2 versículos, el versículo 11 y 12. Dice, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Claro que le citó el Salmo, y claro que estos 2 versículos son parte del Salmo, pero lo que no permite el Salmo es, en este caso, tentar a Dios.
Arrojándose del pináculo esperando que el salmo se hiciera efectivo, era un desafío de parte del Hijo hacia la autoridad del Padre, porque vendría un quebrantamiento de la palabra. Bien dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ese es un salmo cuyo centro y foco es el temor reverente a Dios. Y en ese temor reverente a Dios, Dios también promete guardar y cuidar a los suyos. Pero si el Divino Maestro se arrojaba desde el pináculo, obviamente que estaba planteando un desafío al Padre y terminaba obedeciendo al capricho del diablo y lo hacía caer en la tentación. Ahora observe lo que dice acá, como la última de las tres, que no significa que fueron las únicas tentaciones en toda la vida ministerial del Maestro, no, pero para el relato sí. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Hay algunos que dicen que probablemente lo llevó al monte Everest, dado que el monte Everest es la cumbre más alta registrada y está casi a los 9.000 metros de altura. Puede ser, quizás no, quizás sí. El hecho puntual es que lo llevó a un monte muy alto. ¿Cuán alto sería? Que sirvió para que el diablo a partir de esa altura le mostrara, dice aquí claramente el relato, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y finalmente le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjese que en todo momento el Maestro cita Deuteronomio. En la primera tentación cita Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después cita, para no tentar a Dios, Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Y después, para hablar de la adoración y el servicio solo al Dios verdadero, Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Y el diablo cita Salmos 91, 11 y 12, pero de manera torcida. Ahora, ¿qué es lo que se da aquí? Yo quiero que note usted, ¿por qué es tan importante someternos a la palabra? La misma forma de tentación que el diablo usó hacia Cristo es la misma tentación que el diablo usó con Eva en el huerto. ¿Cómo se lo demuestro? Porque Juan, el escritor bíblico, lo presenta en su carta. Presenta esta misma secuencia de tentaciones. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Aquí viene el resumen de las tres tentaciones en el desierto y lo que le tocó experimentar a Cristo ahí y lo que le tocó experimentar y cayó Eva. Dice, Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Someternos al Padre, someternos a la palabra es hacer la voluntad de Dios. Ahora, en resumen, note, cuando el diablo le dice convierte las piedras en pan, quería que satisfaciera los deseos de la carne. Eso pasó con Eva, cuando le muestra que el árbol tenía un fruto apetecible. Los deseos de los ojos, le mostró la gloria de todos los reinos. En otras palabras, te ofrezco fama, poder y dinero. La oferta que Cristo rechaza hoy por hoy muchos la están tomando. A Eva también le ocurre lo mismo. Vio que el árbol era agradable a la vista y bueno para comer, y la vanagloria de la vida. Tírate abajo, Dios te va a sustentar. Cuando nos hacemos vanos en nuestros propios razonamientos, Eva cayó en esa vanidad, seréis como Dios. Y dice claramente acá, Juan, que esto no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y quién es el príncipe del mundo? El diablo. Entonces, conclusión, 3 conclusiones. 1, para someterme efectivamente al Padre tengo que hacerlo desde el sometimiento a la palabra. Número 2, el sometimiento a la palabra me va a permitir poder luchar de manera efectiva contra los ataques y las tentaciones del diablo. Y conclusión número 3,
El gran ejemplo dado por el Señor Jesucristo en la triple tentación en el desierto nos enseña que Satanás siempre ha usado el mismo método y siempre le ha resultado de manera efectiva. Solo los que se someten a Dios y su palabra serán capaces de vencer. ¿Estás dispuesto? Dios te bendiga. Saludo de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.